comparto, se llama Cataluña es España, pues por seguir un poco la senda y el camino de don Antonio García Trevijano, que impartió esta conferencia en Barcelona y se la prohibieron. Y más adelante se va a impartir en el mes de mayo, y va a ir allí para decirle a todos los catalanes que lo sepan, y todos los españoles, porque Cataluña es España, una serie de ideas genuinas, y también es un resumen de sus publicaciones y sus intervenciones en Radio Libertad Constituyente a diario y de sus libros. Vemos que en las encuestas siempre están hablando de los tantos por cientos que darían, que votarían a favor de un referéndum de autodeterminación, que si sacarían los que están a favor de él un 50%, si no llegan, y que si ese referéndum debería de incluir a todos los españoles. Entonces, las ideas de don Antonio y las ideas del movimiento, que son todas nuestras, y que se basan en una teoría objetiva sobre todas estas cuestiones políticas, no subjetivas, dice que la opinión aquí de todos los españoles es indiferente, que no ha sido la opinión de los españoles la que ha constituido España como unidad política, histórica o geográfica, no. Que es la historia, la geografía, las sucesiones, generaciones, desde hace centenares de años, las que han producido el hecho histórico de que existe un pueblo, un país y un estado posterior a la Edad Media, que a partir del Renacimiento, que se llama España. Entonces, ¿acaso ha habido alguna encuesta para construir el Estado español? No. Es evidente que no hace falta darle importancia a las encuestas. España no es decidible, no depende de la voluntad. Entonces, todos los falsos demócratas que se opusieron a la ruptura pacífica bajo el régimen de Franco, que pactaron seguir bajo el rey nombrado por Franco, bajo el ministro Suárez, que era ministro de la Falange, ¿qué es lo que creen todas estas personas? Pues, ¿cómo actúan? Pues prefirieron seguir, continuar. ¿El continuismo para qué? Pues como ahora, para no violentar, para no enfrentarse con nadie, para dialogar con todo el mundo, y eso es lo que siguen haciendo hoy con Cataluña. ¿Qué importa a nadie el resultado de unas encuestas? Pero es que si el 100% de una encuesta, no en Cataluña, sino en toda España, dijera que quiere y prefiere la independencia de Cataluña, es nulo. Porque ninguna nación moderna depende de la voluntad de sus nativos, de sus habitantes o de sus nacionales, como queráis llamarlo. No existe un derecho de autodeterminación para aquellas naciones que han visto, que han conquistado, que han logrado que su unidad patriótica fuera en realidad, que ya se habían constituido como unidad patriótica antes de la Revolución Francesa. Y Carlos Marx cita precisamente como ejemplo a España, junto con otras naciones, pero sobre todo con el ejemplo de España. La ONU tampoco concede ese derecho a Cataluña. Todo esto, ¿de dónde arranca? Bueno, en España, de Ortega y Gasset y la teoría subjetiva de la nación. Es un daño tremendo que produjo a España el prestigio de este pensador, filósofo político, que más bien era un periodista de las ideas, extraordinario, pero que en su gran obra España invertebrada luego fue copiada por José Antonio en la Falange y la hizo suya, y de ahí arranca pues, toda la idea que tenemos sobre la teoría subjetiva de la nación, que es un proyecto subjetivo de vida en común, una nación, es una unidad hacia el imperio, y eso es lo que la teoría de Ortega, que esa es la culpa de que se separen los catalanes, no a los catalanes, sino al resto de los españoles, en concreto al individualismo español, que cuando no tiene un proyecto imperial de conquista, cuando no tiene un proyecto exterior, se deshace en luchas internas intestinas. Y de acuerdo estando en desacuerdo, en individualismo, en separatismos, todo eso es el problema que tenemos ahora mismo. Entonces, esto realmente es una tontería de Ortega, que realmente Ortega coincide casi al 100% con Renan, pero excepto en un pensamiento que luego vamos a citar, y aunque nosotros no estamos de acuerdo, el MRC, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, con las teorías subjetivas, pero tenemos que abordarlas para ver cuáles son los fallos que tienen y de dónde vienen, para luego presentar realmente una teoría objetiva que es la realmente científica. Entonces, la teoría subjetiva, bueno, la teoría objetiva realmente sobre la nación es que la nación no depende de concepciones subjetivas, sino de datos y hechos históricos.
porque nos encontramos que somos españoles, porque ahí hemos nacido, ahí nos encontramos, ahí hemos sido arrojados. Es un hecho que no ha sido dado, que no hemos elegido, ni nosotros ni ninguna generación anterior. Ni esta nación, ni catalana ni española, tiene derecho a opinar ni siquiera en una encuesta, en una voluntad. ¿Quiere separarse? ¿De quién? ¿De ti mismo? Pero si eres español, ¿cómo te vas a separar de ti mismo? No puedes, es un absurdo. Entonces, con todas estas teorías, lo que olvidó precisamente copiar de Renan a Ortega fue que su dicho, una nación puede hacer todo menos suicidarse. Entonces, ese es un defensor de la teoría subjetiva, Renan. Sin embargo, dice eso. Entonces, ¿qué quedamos? El MCRC está de acuerdo con las teorías subjetivas que son científicas, tanto las modernas como las antiguas. Entonces, para seguir hablando del subjetivismo, la teoría subjetiva de la nación, tenemos que decir que empezó con Fichte, ni siquiera con Herder. Y ellos están obsesionados con ideas utópicas, idealismos, están obsesionados con encontrar el secreto sublime de la belleza, donde comienza. Y en concreto con el nacionalismo ven la belleza en la patria chica. Pero no es Herder, es Fichte el que después de atacar a todas las lenguas muertas, a todas las románicas, despierta el sentido nacional diciendo que el nacionalismo lo determina la lengua viva. Por tanto, ni siquiera la lengua propia de los catalanes, cuya lengua está muerta, según Fichte, como la española, la italiana, la francesa, pues tienen derecho a fundar naciones, pero ese no es el tema. El caso es que Fichte sí que comienza la teoría subjetiva diciendo que la decisión de los parlantes en lenguas vivas, como puede ser la alemana, sí que es verdad que pueden crear naciones. Bueno, pues bien, esta teoría, que termina con el apogeo nacionalista de Hitler, es la que subyace en todas estas encuestas, en todos estos periódicos, en El Mundo, en El País, todo, en el PP, y no digamos ya en el PSOE. Subyace la teoría subjetiva, porque creen, y todos los periodistas incluidos, que si se celebrara un referéndum a todos los españoles y todos aprueban, dicen que sí, que España se puede separar, pues lo dan por válido. El germen de la teoría subjetivista lleva al totalitarismo. Digamos, ¿por qué son totalitarios al igual que Hitler? Hitler lo fue porque legisló el derecho de la familia, el derecho de sangre, pero eso no pertenece al Estado, sino pertenece a la sociedad civil. ¿Y qué han hecho los catalanes separatistas? Pues constituirse en una asamblea de la sociedad civil. Desde ese momento ya no es una sociedad civil, porque esta última no es voluntaria tampoco. No puede constituir una asamblea. La sociedad civil somos todos los que no estamos dentro de la sociedad política, que son los partidos políticos, ni dentro de una sociedad militar, que son el ejército, ni los que están dentro de una sociedad eclesiástica, que son los sacerdotes. Pero si a los productores, a los profesionales libres, a todos los que estamos trabajando en sociedad, nos organizan en una asamblea política con la idea de que nos represente, entonces deja de ser una sociedad civil y se convierte en una sociedad política. Y ese es el totalitarismo. El totalitarismo es aquel Estado que no solamente regula las cuestiones políticas, sino también las cuestiones civiles. ¿Y qué mayor totalitarismo que la renuncia de la sociedad civil a ser lo que es para convertirse en sociedad política y encima separatista? Entonces eso ya es el colmo. Bueno, para hablar del famoso derecho a decidir, hay que decir que el derecho a decidir realmente no existe, o habría que buscarlo realmente, su existencia, en Roma, con el derecho romano clásico, que es una disputa que se planteó entre dos tutores que tenían la tutela sobre un pupilo y los dos pretendían tener en exclusiva el cuidado sobre dicho pupilo. Era un menor de edad. Los tribunales sentenciaron que como el asunto incumbía a los mismos dos tenían el derecho a decidir. Por primera vez vemos a esos dos tutores que se someten a un pleito ante el tribunal, dilucidando quién tiene el derecho a decidir. La sentencia de dicho tribunal concluía: lo que a los dos incumben deben decidirlo los dos. Luego, 300 o 400 años más tarde,
Justiniano recopiló en el derecho del Corpus Iuris Civiles todo el derecho clásico y como todas las interpretaciones del derecho posterior, y da carácter general a esa sentencia diciendo que lo que a todos incumbe, todos tienen derecho a decidir. Y entonces, desde luego, el principio a priori, sí, desde luego que sí, y por eso eso es lo que es la democracia, parece ser, ¿no? Lo que a todos nos incumbe, todo lo tenemos que decidir. Pues vamos a ver de dónde viene esa confusión, pero en primer lugar, si se llevara a cabo y se aplicara lo que es el derecho a decidir, ya el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, que aparece en la fórmula quod omnes tangi debet ab omnibus approbari, lo que a todos atañe, todos deben aprobar. Entonces, en el derecho de decidir la palabra clave es omnes, todos. Entonces, vamos a aplicarlo a Cataluña. Cataluña independiente, ¿a quién atañe? Pues, ¿a quién concierne? ¿A quién afecta? Evidentemente a los catalanes, pero también al resto de los españoles, porque España no sería la misma sin Cataluña. Pero luego también, esto es gracioso porque es una cosa que es un poco irónica lo que voy a decir, pero bueno, dice, luego, ¿a quién atañe también? A Europa, porque Europa, también nosotros formamos parte de Europa, y como Europa está en la OTAN, atañe también a la OTAN. Y los Estados Unidos también mandan en la OTAN. Entonces, señores, vamos a hacer un referéndum a la OTAN y a Estados Unidos, o que digan que España, que Cataluña sea independiente. Y ya está, entonces ya está solucionado, porque atañe a todos. Y todos es todos. No solamente los catalanes, sino ya el mundo entero va a hacer un referéndum para que Cataluña se independice. Entonces, todo esto parte de la confusión entre lo que es la democracia y el derecho a decidir. Y una cosa es que en democracia todos tienen derecho a decidir las cuestiones que la democracia somete a la voluntad de un colectivo, que es el pueblo gobernado. Si es bajo un gobierno democrático, ese derecho a decidir puede someter a la opinión en las urnas de todos aquellos a quienes incumbe ese derecho a decidir, pero lo que decide la democracia jamás son cuestiones existenciales, no dependen de la voluntad. Y en este caso, la existencia o inexistencia de las naciones independientes, pues eso es una cosa existencial, no se puede decidir por la voluntad. Como si, por ejemplo, lo trasladamos a un ejemplo común, que por ejemplo otra cosa que no se puede decidir la voluntad de todos es un matrimonio que se separe. Vamos a votar todos que se tienen que divorciar un matrimonio. Vamos a votar todos que estas dos personas ya no son hermanos, o que esta persona no es el padre biológico de esta persona. Son indecidibles, si existe Dios, son cosas que no son decidibles, ¿bien? Tampoco es decidible si somos hermanos o hermanos los catalanes con el resto de los españoles. No existe un solo ejemplo en el mundo ni en la historia, desde que se conoce la historia de las naciones, de las que ya hablaba Vico, es decir, desde el Renacimiento, no hay un solo caso en el que el derecho a decidir haya creado una nación independiente. Es mentira, es falso. No existe ningún derecho de decidir una cuestión como la creación de naciones, porque eso es un hecho que lo crea la historia, no es un hecho voluntario. Por tanto, si ahora los separatistas catalanes creen que en unas elecciones autonómicas van a aprovechar ese disparate, como he hecho, votando exclusivamente sobre cuestiones autonómicas, y con ello van a decidir no ya cuestiones de su comunidad autónoma, sino si se van a separar o no los catalanes del resto de España, pues ¿alguien me puede decir si eso es el derecho a decidir? No creo que eso sea es imposible que eso sea. Es una cosa como de loco. Por tanto, no existe ningún derecho a decidir en una cuestión como la creación de las naciones. Es un hecho que lo decide la historia, no es un hecho voluntario, no se crea por la voluntad de nadie. Ninguna generación española fuera de Cataluña ha sido consultada nunca si quería o no quería ser española, ni nuestros antepasados, nuestros padres todos que eran españoles, ninguno se le ha preguntado. Entonces, ¿por qué ahora va a tener en Cataluña una pobre e ignorante generación de catalanistas la decisión o el derecho a decidir a qué nación quieren pertenecer? ¿Van a elegir su nacionalidad?
elegir la nación a la que pertenecen es un disparate metafísico. No solamente me pertenece a la democracia, sino también a la filosofía, especialmente a la lógica, que ha declarado el tema diciendo que en las cuestiones referentes a la decisión, primero hay que distinguir aquellas cuestiones que son decidibles, es decir, sujetas a la voluntad de organismos autónomos o automáticos que pueden decidir si se plantean todos los datos reuniendo la voluntad de muchos en un resultado. Por lo tanto, hay que distinguir entre las cuestiones decidibles por la voluntad humana y las cuestiones indecidibles, y la creación de las naciones es una cuestión que no tiene nada, que no es una cosa indecidible. Entonces, una región no se independiza de una nación y se autodenomina nación porque lo decide una parte de una generación, unos iluminados, nacionalistas y totalitarios. Por lo tanto, todo esto es falso, es ridículo, y todo lo que se hace simplemente con ello es mentir. Porque la mentira no está ya en los separatistas catalanes, no está en la Generalitat, no está en Artur Mas, la mentira está ya en España entera, en las universidades, en los medios de comunicación, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, en el Gobierno, la Administración Pública, en todo el Estado español. La sociedad civil española entera, todos están equivocados. Aquí quiero yo añadir que da igual que la verdad, si es una, da igual que la diga una sola persona o la diga todo el mundo, o la diga una parte. En este caso, el faro que aquí en España sobre la verdad política es el pensamiento de don Antonio García Trevijano. En este caso lo dice don Antonio, pero aunque no lo dijera nadie, la verdad es una, porque todos lo digan no quiere decir que sea verdad. Pues todos dicen, prácticamente todos, menos el movimiento Ciudadanos de la República Constitucional, porque el derecho a decidir, pues si todos quisieran, pues es falso. Pues una nación no puede desaparecer, solamente puede desaparecer si ha sido derrotada, dividida y agotada en guerras intestinas, porque ha sido anexionada por otra nación más potente. Pero por la voluntad de sus habitantes, no. Decidme solamente un caso en la historia. Don Antonio, como historiador, reta a cualquier historiador, pensador, filósofo político, que diga un solo caso en la historia en el que se haya constituido por la decisión de sus habitantes en nación. Solamente a lo mejor en la prehistoria, porque se sabe que en la prehistoria era un caso tribal, los pueblos eran nómadas y el concepto de nación era subjetivo porque precisamente por ser nómadas no tenían territorio. Y ese es el concepto primitivo al que nos quieren llevar ahora a resucitar el tema de la teoría subjetiva de la nación, que quieren hacernos como los pueblos de la prehistoria, nómadas, porque los antropólogos saben que a través de un procedimiento que se llamaba mitosis, cuando un grupo tribal sobrepasaba los 200 miembros, ya no era operativo, y a lo mejor al llegar a 400 pues se dividían en dos. O sea, ciertos grupos se separaban. Pues eso es lo único hasta lo que pueda llegar a decidir una tribu en la prehistoria. Entonces, hay una falsedad total en la teoría subjetiva de la nación, y ese es el concepto subjetivo que hay en la mentalidad de todos los dirigentes españoles, bien sean entidades públicas, la prensa, la televisión, todos los medios de comunicación, todos tienen la mentalidad de los hombres prehistóricos, que sí dependía de su voluntad de dividirse, separarse unos de otros. Incluso, si como cuando se dice hoy que si toda la nación o todo el pueblo español fuera partidario de que se separara Cataluña, pues no es verdad. Pues no es cierto. Porque como dijo, vuelvo a repetir, Renan no puede suicidarse la nación. Ese derecho no lo tiene. No es que tenga solamente, es que no tiene ese derecho, que no tiene ni siquiera los medios, no tiene el poder, no tiene la virtualidad. Entonces, ¿cómo sería España si no incluyera Cataluña? ¿Seguiría siendo España? ¿Vosotros creéis que seguiría siendo España? No seguiría siendo España. Entonces, sobre el nacionalismo catalán, el movimiento Ciudadanos de la República Constitucional defiende, y denuncia que el victimismo de los independentistas es totalmente también falso. Nosotros defendemos a las verdaderas víctimas, que son los que no son los que dicen o inventan o exageran su victimismo, que son los separatistas. Y el victimismo es un pretexto de ellos, que es mentiroso para justificar
psicológicamente su deseo de irse, de separarse de España. Pero no, las víctimas son los ciudadanos, que en verdad no son ciudadanos, son súbditos, están sujetos a la discriminación y a la política subjetiva de discriminación entre catalanes que quieren separarse de España con la independencia y los que sienten todavía el arraigo de ser españoles y que ante todo son españoles y que aman lo mismo a España que a Cataluña, pero no, ni siquiera eso. Lo dicen por miedo y por las encuestas. Tienen más amor a permanecer siendo españoles que siendo catalanes, pero no lo dicen por temor. Y es natural, porque en las encuestas siempre hay una casilla que dice, pues me siento tan catalán como español. La gente lo subraya porque es lo que tiene que elegir, y entonces ahí sale todo esto en las estadísticas. Pues no, señor, yo no me siento tan andaluz como español, yo me siento español. Y en segundo término, tengo un amor sentimental incontrolado, inconsciente, que no depende más que lo que a todo el mundo que le gusta recordar y vivir la época y los lugares y las personas que han tratado en la infancia. Me gusta mi paisaje, me gusta mi país, pero mi país en ese caso no es España, es paisaje, no es tampoco Cataluña, no es una nación. Mi país es, ¿qué sería en mi caso? Pues sería, poniéndome nostálgico, el olor de las charcas, de las salinas, de Cabo de Gata, de la madre de Gata, de los calamares que pescaba con mi padre que en paz descanse, el oír de las olas rompiendo el mar de Poniente, y eso pues me emociona el paisaje, y lo mismo que le puede emocionar la meseta o la planicie de Castilla a un castellano. Y eso es otra cosa totalmente distinta. Y lo que estamos diciendo ahora es que en las encuestas de la prensa es una frivolidad, porque eso no es lo decisivo. Datos de quién está a favor o en contra de la independencia, cuando eso no es decisivo. En este caso no es lo que digan las mayorías. La verdad la expresa don Antonio en sus intervenciones de radio a diario, en Radio Libertad Constituyente y en sus artículos, en su libro, que dice que no depende de lo que... Bueno, y esto no depende evidentemente de lo que lo lean muchísimas personas, da igual que no lo lea nadie. La verdad, volvemos a decir, es una. Esté ahí, la diga una persona, la diga todo el mundo, no lo diga nadie. Bueno, la realidad frente a la demagogia de la socialdemocracia. Aquí quiero comentar es que una nación no se divide nada más que por una guerra, y donde haya una separación con una victoria militar. Si no hay una victoria militar, es imposible que Cataluña se separe de España. Que haga una guerra civil, que la gane, que luego declare la independencia, pero que diga voy a hacer la guerra y movilizo a los Mossos de Escuadra contra el ejército español. Vamos. Pero primero tendría que hacer una guerra interior contra los propios catalanes que se sienten españoles, y luego contra el resto de los españoles. Que la gane primero la primera y luego gane la segunda. Es una utopía y se tiene que hacer. Y esa es la realidad. Que todo lo demás es una mentira, demagogia, miedo, son disvalores introducidos por el pánico a vivir sin Franco. Porque unos son sus partidarios, que pueden estar en el gobierno o no, y no me meto, otros no podían no pueden vivir sin hacerse la ilusión de que eran antifranquistas, porque como no lo fueron en la época en la que vivió Franco, para derribarlo, ahora quieren demostrarlo, ahora que ya está muerto. Pues muy bien. Y bueno, y los que se creen franquistas por miedo a que le digan, pues si realmente atajas el problema con valor, entonces pues te van a tachar de franquista, entonces tienen complejo de franquista y no lo hacen. Pues bien, ahora voy a hablar de la figura de don Antonio García Trevijano, que se podría definir de mil maneras, o he puesto, por ser escueto, paladín de la libertad política colectiva. Y es que, porque don Antonio García Trevijano no tiene ninguno de esos complejos que acabo de comentar, que tiene el inmenso honor de que el servicio de espionaje del Departamento de Estado americano lo señale como el enemigo público número 1 de Franco, según la opinión del mismo Franco o del régimen de Franco. Porque como nadie ha sido objeto de asesinato, como lo ha sido don Antonio 2 veces en 2 consejos de ministros, por eso no tiene complejo ninguno, ni de franquista, evidentemente, ni de antifranquista, no tiene que demostrar nada. Él es español, defendió el honor de España bajo Franco y sigue defendiendo el honor de España hoy. Porque no hay democracia
porque es mentira, porque los españoles no son libres. ¿Qué resultado se espera de una encuesta si los españoles no tienen libertad política, si no saben lo que es la libertad? No, lo que tienen son derechos concedidos, cartas otorgadas. Aquí quería comentar un poco sobre la libertad política. La libertad política es la libertad que da pie a todos los derechos que podamos tener los demás. Y esa libertad nunca puede ser otorgada desde arriba hacia abajo, porque todo lo que es otorgado se puede quitar, mientras que todo lo que nos damos colectivamente, eso ya se quedará ahí para siempre. Entonces, cuando nosotros hablamos sí que tenemos derechos, no tenemos libertades. Libertades no se confunden, donde ponen libertades puedes poner la palabra derecho. Por ejemplo, libertad de expresión, derecho de expresión. Por ejemplo, derecho de propiedad. Podemos tener derecho de manifestación. Todos son derechos. Y todos esos derechos, igual que han sido otorgados por la Constitución, se les puede quitar de un plumazo. Entonces, la libertad que todos nos podríamos dar en un periodo de libertad constituyente de información es la que haría realmente una constitución que sería, por eso la libertad es constituyente, porque constituiría una constitución que es así, que sería la que nos hemos dado todos, no la que dicen que lo que nos ha costado, lo que hemos dado. La constitución fue hecha a espaldas de todos los españoles, incluso de los diputados, luego fue ya firmada por los diputados, pero no ha sido la constitución que nos han dado los españoles. Los españoles no nos hemos dado ninguna constitución y el movimiento ciudadano de la República Constitucional lo que quiere es conseguir precisamente a través de la libertad de todos una constitución, pero que no haya un plebiscito como hubo, que lo único que nos dieron a elegir fue continuar el régimen que había, Franco, o una monarquía. Eso no es ninguna elección. La elección tiene que haber tres cosas para elegir. Nosotros podría haber continuar con el estado de partido, que son partidos estatales financiados por el Estado, podría haber una monarquía constitucional, que no, que es una opción, o podría haber la república constitucional, pero nosotros estamos seguros de que en ese caso votarían a la república constitucional, porque la teoría pura de la república, la teoría de la democracia pura que ha hecho don Antonio. Quiero hablar también de tres factores que son los que están llevando a la disolución de España, porque de eso se trata, de que Cataluña es España. Estamos hablando del nacionalismo, del independentismo, que en España, bueno, pues hay una combinación de tres horizontes, que es el horizonte electoral, el horizonte vital y el horizonte nacionalista. Aquí, bueno, no solamente don Antonio, sino que la experta a nivel mundial que se llama Susan Rose Ackerman, que es experta en estadística comparada de la corrupción política, trabaja en la Universidad de Yale como coordinadora del Centro de Economía, Derecho y Políticas Públicas. Es un referente a nivel mundial que ha estudiado toda su vida este tema. Comenta, al igual que don Antonio, que las causas de la corrupción están en el sistema de elección proporcional. Iba a decir representación, pero porque el sistema proporcional no representa a nadie, porque precisamente está hecho a base de listas. Las listas ya están hechas previamente, da igual que sean abiertas o que sean cerradas. Entonces nosotros solamente ratificamos, no elegimos a nadie. La persona que lo ha elegido sí está representado, evidentemente, pero ¿quién lo ha elegido? El jefe del partido que los ha puesto. Luego, esa es la causa principal el origen de la corrupción en todos los sistemas políticos, en todos los países que son corruptos. Y entonces eso es lo que don Antonio dice que, porque don Rosa Ackerman dice que a eso le suma que también los altos, la totalidad del poder lo tiene el presidente, o casi todo el poder lo tiene el presidente. Entonces, don Antonio dice que eso es inherente ya al régimen proporcional, solamente se puede resumir en el régimen proporcional, que si la elección, el sistema de elección es proporcional, pues ya otorga amplios poderes al presidente. Entonces, la causa, en España, el sistema proporcional y su corrupción, más la calamidad de las aspiraciones nacionalistas periféricas de los pueblos, es lo que suicida realmente a España. El nacionalismo,
que nace, ¿verdad?, que nace con Franco, porque Franco era el nacionalista de toda la nación, pero ahora mismo lo que hace es que rige la ley del péndulo en personas que son ignorantes, que como Franco decía, viva España, ahora lo que tiene que demostrar que eran antifranquistas, que no lo fueron antes, tiene que demostrar ahora, y sin inteligencia, pues dicen, vamos a aniquilar España, vamos a dividir a España, viva España, fuera España, arriba España, abajo España. Y esa es la pura verdad, lo políticamente correcto. ¿Quién va a decir nada en contra de la izquierda? Entonces, en los países con aspiraciones nacionalistas, como España, el sistema proporcional aumenta el poder numérico y la intensidad sentimental de los partidos nacionalistas, que se convierten en nacionarios, según una palabra, un vocablo, que inventa Don Antonio, pero es correcto, porque son nacionarios, porque son reaccionarios. Hay también un reciente estudio norteamericano que, precisamente, tras la guerra de Irak, estudia que, como se ha implantado, Estados Unidos ha implantado el régimen electoral proporcional, pues eso ha fomentado el tema de los separatismos, y se está dividiendo ahora mismo en luchas internas las distintas regiones de Irak. Y eso, el analista, ahora no tengo quién es, pero es ampliamente conocido y de muchísima reputación, que comenta que precisamente la causa de esto es precisamente porque han instaurado un sistema proporcional y eso fomenta los separatismos. Bien. Entonces, ¿qué soluciones propone don Antonio García Trevijano? Porque don Antonio en sus análisis no solamente busca las causas de la corrupción, que él ya lo lleva denunciando más de 30 años. Ahora la corrupción está apareciendo más o menos recientemente, destapándose, pero ya lo dijo de antemano cuando en el 78, justo cuando se aprobó la Constitución. Entonces, él propone, hay cuatro valores que es vida, patria, moral y libertad, que ningún ser humano puede renunciar a ellos. Evidentemente la vida es el primero de ellos, pero todos son necesarios. El segundo es la patria, el tercero, como digo, la moral, y el cuarto es la libertad. Como nosotros, nuestro movimiento ciudadano hacia la República Constitucional lo que busca es la libertad, sin las anteriores, sin la vida, sin la patria, sin la moral, no podemos llegar al último, que es nuestro objetivo, la libertad política colectiva, la libertad colectiva. Entonces, la conquista de la unidad del sujeto constituyente, que es la patria, es una conquista que tiene inmensa, de una importancia tremenda. La modernidad lo consiguió la Revolución Francesa, pero España ya la tenía antes de la Revolución Francesa. Encontró ya constituida la unidad política por la historia, igual que Portugal, Inglaterra. Y con posterioridad, la Revolución Francesa se la dio a Francia. Entonces, sin patria no puede existir libertad. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la base. La base es la unidad de todos los españoles, la patria, para luego, posteriormente, poder llegar a ser libres. Pero después de la patria viene la moral. Bien, se ha perdido la conciencia moral de la unidad de España y pertenece a la conciencia moral pública la defensa de la unidad de la nación, que es anterior a la libertad. Se necesita la conciencia, también la conciencia intelectual, que es lo que estamos nosotros promoviendo. El único faro intelectual que busca la verdad ahora mismo es don Antonio García Trevijano, el movimiento del ciudadano hacia la República Constitucional, pero unida al mismo tiempo o separado a la conciencia moral, porque la conciencia moral son las costumbres que nos han transmitido 20 o más generaciones. ¿Qué costumbres? Pues que sentimos la unidad de España, la unidad nacional, dentro de nuestras costumbres, y hay que evitar perder la conciencia moral. Y este es nuestro trabajo. Otra de las soluciones que promueve el movimiento es la abstención electoral. Y aquí hay muchas personas que no entienden esto,
porque no vale votar en blanco. Muchas personas que conocemos a diario decimos, bueno, yo es que voto porque yo demuestro que yo estoy preocupado y entonces yo... Pero no, porque votar en blanco significa que tú estás... nadie te gusta de los partidos que hay, ninguno te puede representar, en teoría sí te pudieran representar, digamos. Pero que si hubiera uno que te gustase, pues sí votarías. Entonces, pues el voto en blanco, pero no. Que el voto en blanco lo que está haciendo realmente, aparte de que se lo computa, como que ha habido mucha participación, que la democracia está muy sana, lo que está haciendo, dándole a los partidos mayoritarios el voto, es que lo que está diciendo es que tú estás de acuerdo con el sistema proporcional de listas, estás de acuerdo con el régimen. Luego, votar en blanco no nos sirve a los abstencionarios. Nosotros ya somos abstencionarios, porque somos abstencionistas activos, porque sabemos qué es ser abstencionista y que te lleva a algo. Y esa es otra respuesta a la crítica que nos hacen a los abstencionistas o abstencionarios. Es que no sirve para nada votar, no votar. Entonces, ¿cómo vas sin votar a derrocar el régimen? Pues muy fácil. Evidentemente, la ley no dice que tiene que haber un mínimo de sufragio para derrocar al régimen. Como hubiera un 10%, un 5% de votantes, ya está salvado el puesto de trabajo de todos los políticos. Pero sin embargo, hay algo que está por encima de la legalidad, que es el sentido común, es la legitimidad. Con que hubiera una manifestación que superara el sufragio electoral, caería el régimen. Y eso lo puede demostrar la historia, y aunque no lo ponga la ley, en la realidad. Un simple escarche, una simple protesta que haya, que no hace falta que sea violenta, pues simplemente con que vieran que las proporciones son superiores pues a las personas que han votado, ya con eso ya deslegitima el régimen. Y entonces tendrían que dividir, que no porque quieran, sino a la fuerza. La verdad es que a la fuerza. Entonces sabemos que siempre hay un tercio, que se llama tercio laocrático, que nosotros nos incluimos, que es el que no vota, incluso aunque esta vez no han ido a votar. Se suponía que tenían que haber ido a votar más, porque hay partidos nuevos que a lo mejor personas dicen, yo nunca más iba a votar a los partidos de siempre, pero a lo mejor estos hacen algo nuevo. Se podría decir que podía haber inducido a que hubiera habido más participación. Pues prácticamente es lo mismo. Eso quiere decir, es un dato positivo, que a pesar de que haya nuevos partidos, gente joven, pues la gente no vota más. Y entonces, pues cuando vean que realmente esto es continuar con lo mismo, es inyectar sangre nueva en un cuerpo viejo, porque no va a servir de nada, pues ahí es cuando nosotros tenemos que hacer activamente este trabajo de información, que es que al tercio, realmente el tercio que no vota, solamente un 10% de ese tercio sabe por qué no vota, porque nosotros nos incluimos. Entonces tenemos que convencer, informar de que a la persona que no vota, de que lo que está haciendo está bien, y por qué lo está haciendo y por qué está bien, y para qué sirve. Luego habría otro, según la clasificación de sociólogo norteamericano Loewe, que hay de la sociedad que se divide en 3 tercios, está el primer tercio, que sería el que va en contra del sistema, y luego un tercio que es acomodaticio, que ese también se le podría convencer perfectamente, y luego hay un tercio que no se va a convencer nunca, porque son los que viven del sistema, ¿no? Que viven del Estado de partido. Bien, pero teniendo 2 tercios ya es suficiente, o incluso menos. Bien, pues a partir de ahí habría un periodo de información, que es un periodo de libertad constituyente. Ahí sí sería, como digo, la constitución que nos daremos, que es realmente una constitución que nos traería la libertad. Ahora tenemos derechos otorgados, que es la Carta Magna, que es precisamente la que legaliza el sistema proporcional, sin representación, del elector típico de las dictaduras y de los totalitarísimos. Ese mismo que había en el mismo sistema electoral, que tenía Mussolini, Franco, Hitler, Salazar, Portugal. Y por último, esa constitución, aparte de la representación por distritos uninominales, pues nos traería también lo que tiene que traer toda constitución, que es una auténtica separación de poderes en origen. Bien.
y a partir de ahí ya sí que es verdad que tendría que haber un referéndum, que elegir entre una partitocracia, porque no vamos a dejar a los que creen en este sistema y quieren continuarlo, pues no vamos nosotros a ser dictadores, a decir no, este sistema no, vamos a hacer que la gente opine y que vote. Luego una monarquía, como he comentado, constitucional, que podría existir, pero que evidentemente la república constitucional es infinitamente superior a todas y sería la que triunfaría. Y nosotros tuvimos un plebiscito que fue una dictadura o Juan Carlos. Bien, entonces, ¿cuál es el problema y cómo lo enfrenta el gobierno? Bien, pues el gobierno catalán le hizo un pulso en el 9 de noviembre al resto de España y aprovechando las elecciones autonómicas dijo que se desenchufaba, por así decirlo, se desconectaba de toda España. Entonces, pues, ¿qué es lo que ha hecho Rajoy? Rajoy ha dicho, vamos a tirar balones fuera. Ha ido al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no puede hacer nada, porque realmente lo que han hecho, el Parlamento de Cataluña se ha precavido muy bien en hacer una declaración que es indicativa, incluso lo dice incondicional. Como no tiene fuerza ejecutiva, realmente la ley no sirve para nada. Entonces, ¿qué va a declarar el Constitucional? Que era nulo. Ya era nulo antes de empezar. Entonces, ¿qué estamos perdiendo el tiempo? Entonces aquí hay que decir una cosa, que las cosas nulas tienen una repercusión, como bien le gusta decir a don Antonio y a mi amigo Manuel Castiñeira. Es que, por ejemplo, un ejemplo típico que es fácil de entender es que, por ejemplo, en un contrato de venta de cocaína es nulo de pleno derecho, pero ¿no tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias totalmente opuestas a las que pretendía, ¿no? Es un delito. Bueno, pues ese es el delito precisamente de sedición por el que se tendría que abordar y atacar al independentismo catalán. Realmente, pues, ¿por qué no se va directamente al Código Penal? Precisamente porque se tiene miedo a ir directamente a las cosas, a atajarlas de frente, por el complejo que se tiene de franquista el gobierno y luego la izquierda, porque como todo está permitido, todo está bien, y realmente lo que existe es un delito también del gobierno por omisión del cumplimiento de sus obligaciones de defender la unidad de España. Por un lado está el delito de sedición, que está previsto en el Código Penal, en el 548, el artículo 548, y por otro lado, el gobierno por la obligación por omitir su obligación sobre el cumplimiento, la omisión de su cumplimiento de las obligaciones de defender la unidad de España. Bueno, pues otra solución que propone don Antonio García Trevijano es declarar el estado de sitio, que realmente esto desinflaría totalmente el nacionalismo. La gente a lo mejor se echa un poco la mano a la cabeza, pero dice que es que no hace falta, son 15 días, el ejército tomaría a lo mejor las calles, no tendría que pegar ni un tiro ni nada, simplemente que es que desinflaría, se asustaría, es que no hay que hacer nada. Y el estado de sitio, porque ya también o de excepción, creo que tuvo lugar y no pasó nada con el tema de la huelga de los controladores aéreos, o sea que no es que estamos diciendo ninguna barbaridad. Entonces, yo he venido a Lorca para comentar que todas estas ideas las iba a decir don Antonio en un discurso público, en un balcón que había alquilado frente de la Generalitat del Ayuntamiento, decírselo a todos los catalanes que quieren seguir siendo españoles y también a los que no, para que se enteren, que sepan la verdad de la corrupción, que los nacionalistas lo que quieren es simplemente salvarse de sus delitos corruptos y ser absueltos por una justicia catalana, y que todo lo que hay realmente son estas teorías que son teorías subjetivas que no sirven, que realmente son las teorías objetivas, las científicas. Y se suspendió esa manifestación, bueno, esa conferencia, ¿no? Esa conferencia, pues saltándose la ley a la torera.
creo que había ese día previstas y solicitadas 2.000 a 1.500 a 3.000 conferencias o derechos de reunión. Solamente una que ya fue anulada, fue la de don Antonio García Trevijano, un hombre de 88 años, de las estructuras estatales de la oligarquía de partidos, y es lo más noble que hay en un ideal, que es no atarte a ninguna idea, es juntarte con otras personas, y bueno, eso consiste en la resistencia civil, que es la forma más noble que tienen los catalanes no independentistas de luchar contra la discriminación que están padeciendo. Y en ese discurso de la sociedad civil queremos ir todos a abrazar a nuestros hermanos catalanes, decirles que estamos con ellos, que todo el odio que hay en Cataluña, pues eso es una cosa artificial y pueblerina, y que no hay cosa más egoísta y horrible que creerse mejor que los demás. Realmente, bueno, pues no podemos seguir así, tenemos que tomar parte. Don Antonio, a sus 88 años, va a dar un discurso que realmente va a entrar dentro de la historia, va a tener muchísimo éxito, y a él estamos todos los invitados, todos los españoles invitados, realmente, que para ya tomar parte, no podemos quedarnos al margen de tanta mentira, de tanta falsedad. Que el Parlamento Autonómico haya declarado unilateralmente pues, la independencia, que no tenga respuesta por parte del gobierno, ni del Estado, ni del ejército, ni del rey. Y es que todo esto es una barbaridad que se está posponiendo por las elecciones, porque todo el mundo lo único que quiere es ser su puesto de trabajo, su cargo político, y lo que es la unidad de España, todo eso queda relegado a un segundo plano. Básicamente, bueno, pues queremos defender todas estas ideas, que la única luz que existe en España es el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional, y bueno, pues yo con este pequeño granito de arena, pues si puedo dar difusión y aclarar un poco estas ideas, pues lo agradezco nuevamente a todos los habitantes de Lorca, a todos los murcianos que han venido hoy, y a los almerienses, y a todos los españoles que me escuchan, bueno, que estamos nosotros aquí y que hay unas ideas que no son ideales, que no es una utopía, que es una realidad, y que se informen, y que bueno, estamos aquí para participar con ellos, para informarles, para lo que necesitan. Que nada, muchas gracias. Gracias.